Muy buenas, mi nombre es Caín del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Ingeniería Ambiental y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que es la ley de iluminación. Se preguntarán, ¿de qué trata? Bueno, pues esta ley trata sobre la iluminancia de una superficie situada a una cierta distancia de una fuente de luz. Como podemos apreciar en el diagrama de la izquierda, tenemos una fuente denotada por la letra F y tenemos dos superficies a una distancia D y una distancia D mayúscula. Bueno, pues con esta ley vamos a ser capaces de determinar el nivel de iluminación a distintas distancias en dichas superficies. Primeramente vamos a enunciar la ley de iluminación de Lambert, que nos dice que la iluminación producida por una fuente luminosa sobre una superficie es directamente proporcional a la intensidad de la fuente y al coseno del ángulo que forma la normal a la superficie con la dirección de los rayos de luz y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a dicha fuente. Esto lo veremos más adelante. Primeramente vamos a ver las unidades de iluminancia. Tenemos el lux, que se utiliza para medir el nivel de iluminación o iluminancia. Tenemos el lumen, que se utiliza para medir el flujo luminoso, la candela para medir la intensidad luminosa, el metro para medir longitudes y el estereoradián para la medición de ángulos sólidos. Aquí en la parte de arriba tenemos las equivalencias. Por ejemplo, un lux equivale a un lumen sobre metro cuadrado, pero esto también es igual a una candela por estereoradián sobre metro cuadrado. A continuación, la ley de Lambert, que nos dice que I sub alfa es igual a I sub 0 por el coseno de alfa, donde I sub alfa es la intensidad según el ángulo de observación en candelas, I sub 0 es la intensidad de la fuente en candelas y alfa es el ángulo de incidencia. Como podemos ver en el diagrama de la derecha, tenemos los datos de nuestra fórmula, que es el ángulo de incidencia, la intensidad una vez alineada con la normal y la intensidad alineada con el ángulo de incidencia. De la ecuación de Lambert se derivan estas ecuaciones, que es E igual a I sobre D al cuadrado, F igual a I sobre A, o también F igual a I sobre A coseno de alfa, donde E es la iluminancia, I es la intensidad luminosa, D es distancia, F el flujo luminoso y A el área en metros cuadrados. La ley del coseno. Cuando la dirección de la luz forma un determinado ángulo con la superficie sobre la que incide, la iluminancia se calcula aplicando la ley de la inversa del cuadrado de la distancia, pero multiplicado por el coseno del ángulo correspondiente. Esto se aplica tanto a superficies horizontales como a verticales. En el caso de que la superficie sea horizontal, tenemos que E sub h es igual a I por el coseno al cubo de alfa, todo esto dividido por h al cuadrado, donde E sub h es el nivel de iluminación en luxes, I es la intensidad de la fuente en candelas, h es la distancia de la luz al plano receptor perpendicular en metros y alfa es el ángulo de incidencia. En el caso del plano vertical, la ecuación cambia un poco. Esta está denotada por E sub b igual a I por el coseno al cuadrado de alfa por seno de alfa, todo esto dividido sobre h al cuadrado, donde E sub b es el nivel de iluminación en luxes, I es la intensidad de la fuente en candelas, h es la distancia de la fuente de luz al plano receptor perpendicular en metros, y alfa es el ángulo con que incide la luz. Cuando la fuente de luz se encuentra sobre una superficie perpendicular a la luz incidente, se aplica la fórmula E igual a I sobre D, dado que el coseno de 90 grados es igual a 1 y multiplicado por la intensidad, nos queda únicamente la intensidad. A continuación tenemos unos problemas. Problema 1. Determina la iluminación que produce una lámpara eléctrica de 300 candelas a una distancia de 2.5 metros. Aplicando las fórmulas que adquirimos anteriormente, sustituimos nuestros valores y obtenemos que la iluminancia es de 48 luxes para el problema 1. El problema 2 nos dice: calcule la distancia a la cual se encuentra una superficie de una fuente de luz que emite una intensidad luminosa de 200 candelas, si la superficie recibe una iluminancia de 80 luxes. En este caso, despejamos la distancia de nuestra fórmula, sustituimos nuestros valores y obtenemos que
La fuente se encuentra a una distancia de 1.58 metros. Para el problema número 3 nos dice: la iluminación de una lámpara de alumbrado público es de 4 luxes a una distancia de 1 metro y alumbra una superficie de 2 metros cuadrados. ¿Cuál es el flujo luminoso de esa lámpara? Bueno, en este caso, primeramente, aplicamos la siguiente ecuación. Despejando la intensidad, nos queda la iluminancia por la distancia al cuadrado. Sustituyendo nuestros valores, obtenemos una intensidad de 4 candelas. Posteriormente sustituimos en nuestra ecuación de flujo luminoso, lo que nos da un resultado de 2 lúmenes. Para el problema número 4, para el caso del problema anterior, si una persona observa la superficie iluminada con un ángulo de 70 grados, ¿cuál es el flujo luminoso que éste aprecia? Bueno, pues sustituimos nuestros valores en la fórmula y nos da un resultado de 5.85 candelas sobre metro cuadrado. Y pues bueno, eso ha sido todo. Espero que el video les haya gustado y más que nada que haya sido muy útil para que aprendieran y conceptualizaran un poco sobre este interesante tema. Eso ha sido todo y buena suerte.